Así como está de pie, quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 10. Si lo tiene, dice, I got it, pastor. Si no, pues dice, wait a second, I'm on my way, almost ready. Pues no se oye nada, no sé qué pensar, si no trajo Biblia o qué. ¿Lo tiene? Muy bien, dice así la palabra de Dios. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Has prometido estar donde están dos o tres congregados en tu nombre, y sin duda estás con nosotros en este lugar. Pedimos que nos hables, pedimos que tu palabra no vuelva a ti vacía. Pedimos, Señor, que demos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Revélate a nuestras vidas, y a ti sea toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puede ocupar su asiento? Estamos con la serie Conectados a Dios. Estamos en la tercera parte de esta serie, hoy con el título Conectados a un grupo de crecimiento de impacto. Y nuestro trabajo es enamorar al mundo de Dios, reconciliarlos con el amor de Dios, conectarlos a esa presencia, a ese poder de Dios, a esa palabra de Dios, a las promesas de Dios, y activarlos en ese poder de Dios para que hagan lo mismo. Enamoren a otros de Dios, conecten a otros con Dios y los activen también en Dios. Y sabemos que si estamos enamorados de Dios y conectados a Dios y activados en Dios, vamos a ser bendecidos y vamos a ser bendición. Vamos a ser más que vencedores, pues podemos decir que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que al cristiano le falta muchas veces es eso, enamorarse de Dios. Hay mucho cristiano débil precisamente porque ama poco a Dios, y al amar poco a Dios se conecta muy poco a Dios, y al conectarse muy poco con Dios se activa muy poco en el poder de Dios, y al tener muy poco poder de Dios, muy poca revelación, muy poca gracia, sabiduría, unción, autoridad, es fácil que a veces el enemigo venga a hurtar, matar y destruir. La palabra de Dios dice, mirad bien, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Y muchas veces la iglesia no está consciente de esa guerra espiritual, y por esa falta de enamoramiento de Dios, conexión a Dios y activación en Dios y separación de Dios, pues le falta crecimiento y fortaleza. Yo le pido a Dios en el nombre de Cristo Jesús que nosotros seamos una iglesia enamorada hasta los tuétanos de Dios, conectada profundamente a Dios y activada profundamente en el poder de Dios. Con respecto a la conexión a Dios, hemos hablado de que debemos estar conectados en nuestra cámara secreta, en el devocional, enamorados de Dios, teniendo esa hambre de Dios, como decía el salmista David, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando usted se enamora de Dios, usted le sabe la oración, le sabe la lectura de la Biblia, le saben los servicios del domingo, le sabe la escuela de líderes, le sabe todo le gusta. Le gusta la célula, le gusta la precélula, el discipulado, le gusta todo porque usted está enamorado de Dios. Es solamente el que no conoce a Dios y se enamora de Dios el que dice, nah, that's boring. I don't like it. I don't like that guy that is preaching and speaking that way that I cannot understand, because he's just saying things that, I don't know, it's behind my mind and imagination. I don't know. O sea, algunos jóvenes dicen, este pastor grita mucho, y luego aparte ni le entiendo. Pero cuando usted se enamora de Dios, usted pone atención.
Y entonces le gusta la palabra y se goza con la palabra. Yo declaro aquí una iglesia enamorada de Dios, que le gusta la palabra, que se enamora de la palabra. Pero no solamente nos conectamos a Dios, en el primer tema enfatizamos el tener esa hambre de Dios de tal forma que le buscamos en el lugar secreto, en la cámara secreta. Entra a tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso hacemos en el devocional privado, eso lo hacemos a solas en la presencia de Dios. En el segundo mensaje hablamos de la importancia de estar conectados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la familia de Dios, donde todos nos necesitamos. Hoy el énfasis es en estar conectados a un grupo pequeño, les llamamos células o grupos de crecimiento. Estos grupos de crecimiento de impacto de fe, nosotros tenemos 3 tipos de grupos de crecimiento. A unos les llamamos precélulas o discipulados, donde consolidamos al nuevo y lo conectamos con Dios, con la iglesia, con la célula, con la escuela, y luego lo activamos para que Él haga lo mismo. Tenemos las células donde ya hay un equipo de 3, es decir, el líder principal y cuando menos 2 timoteos o prelíderes que se están preparando para multiplicar la célula. Y tenemos mentorías o grupos cerrados donde discipulamos a los que ya son líderes. Los 3 son grupos de crecimiento. En la precélula empezamos con los nuevecitos a consolidarlos y a que vayan creciendo, y de ahí se forman equipos de 3, y estos equipos de 3 forman las células, precélula y célula. Y luego las células evangelizamos, invitamos gente, vamos preparando y entrenando a otros para que la célula se multiplique, y de ahí surgen nuevos líderes de célula. Y esos líderes se conectan a otro grupo de crecimiento que le llamamos mentoría, donde en esa mentoría hay un mentor, hay los líderes de célula, y los líderes de célula se están entrenando y capacitando para multiplicarse. Son grupos de crecimiento porque en la precélula se enfoca en la gran comisión, la célula se enfoca en la gran comisión y la mentoría se enfoca en la gran comisión. La gran comisión es la orden que Jesús le dijo a sus discípulos después de su resurrección. Vamos a festejar domingo de resurrección, y la clave del domingo de la resurrección es esa: Cristo no está muerto, Él vive. Y si Cristo vive, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue sanando, salvando, Él sigue haciendo milagros, señales y prodigios, y nuestra fe no es vana. Él sigue cambiando vidas, sigue teniendo misericordia de nosotros. Él es real, Él es bueno, y para siempre su misericordia. En ese domingo de resurrección, que ya viene en 2-3 semanas más, el 1 de abril, nosotros vamos a festejar que Él vive. Lo primero que Jesús ordenó a sus discípulos, Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En su resurrección se aparece a los apóstoles, se aparece a los discípulos y le da una gran orden, y esa orden es la gran comisión. Les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenle que guarden las cosas que yo les he mandado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Cuando Jesús resucita, Él dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Él dice: tengo la autoridad, tengo el poder, y con la autoridad que Dios me ha dado, ahora yo encomiendo y les doy autoridad para que ustedes vayan y prediquen el evangelio. Porque la salvación había sido consumada, el perdón de pecados para el mundo. El mundo ya no tenía que vivir en pecado, condenado al pecado, morir oprimido por el diablo, morir en enfermedad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga hemos sido sanados. Había un evangelio que predicar, buenas noticias, buenas nuevas de salvación. No solamente había que predicar el evangelio, había que entrenar nuevos obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La gran comisión está basada en 2 pasajes de las escrituras: Marcos 16:15 y Mateo 28:18 al 20.
En Marcos 16:15 enfatiza la necesidad de predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, Jesús les dijo a los discípulos: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús enfatizó en ambos pasajes, en Marcos el último capítulo y en Mateo en el último capítulo, el evangelismo y el discipulado, y a esto se le conoce la gran comisión. Esos dos pasajes son la base de lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo murió por el mundo, y hay una buena noticia: el mundo no tiene que vivir condenado. No tiene que morir la gente e ir al infierno. No tiene que vivir en enfermedad, en tristeza, en depresión y en opresión del diablo. No tiene que vivir bajo maldición. No tiene que vivir oprimida por el diablo. Hay una buena noticia: Cristo murió y triunfó y resucitó en la cruz del Calvario. Él vino para que el mundo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Hay una buena noticia que tú y yo recibimos, que Dios espera que tú vayas y se la cuentes a todo mundo, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nosotros estemos. Nosotros, dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Usted y yo tenemos un tesoro, marca Acme, super, recontra, archi, hiper, mega, plus, grande, que debemos compartir. Se expecta en el cielo que cada hijo de Dios comparta y dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Y la Biblia dice: mas tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Hay un tesoro dentro de ti, y ese tesoro se llama Cristo Jesús, el cual vive y reina. Ese tesoro hay que compartirlo. Vale más que el oro, vale más que la plata. Es un tesoro eterno. Jesús, consciente de su obra en la cruz del Calvario, en su resurrección, da la gran comisión, que no es una opción para el creyente, es un gran mandamiento. Después del gran mandamiento de amar a Dios está la gran comisión, que es el mandamiento de compartir el amor de Dios. El amor que Dios te tuvo no es para guardarlo, es para pregonarlo, es para compartirlo, es para bendecir a otros. En esta iglesia tenemos los grupos de crecimiento enfocados en la gran comisión. Quien se une a un grupo de crecimiento se une a una estrategia donde hay un orden, donde hay un plan, donde hay un propósito. El texto que leímos al principio como nuestro texto base está hablando de la iglesia de Jesucristo y da algunas características interesantes y pregunta: ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Por qué que se muestra como el alba? Porque la Biblia dice que los justos serán como la luz de la aurora. Y la luz de la aurora es la luz del alba, o sea, del nacimiento, que va de aumento en aumento. Y la iglesia, la Biblia nos dice que la revelación de la iglesia dice: mas ahora hacemos bien en estar atentos a la palabra más profética, más segura, la cual alumbra como una antorcha hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cada día va a ser más gloriosa, más bella, pues la Biblia dice que Él no viene por una iglesia con arruga y mancha, sino al contrario, dice que Él murió a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Él viene por una iglesia gloriosa, y la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Oh, yo veo una iglesia bella, poderosa, en autoridad, ferviente. En los postreros días en los cuales estamos, cada vez habrá más fe, más unción, más pasión, más autoridad. Pues Jesús, cuando Él venga, no viene por una iglesia decrépita, imposibilitada, sin santidad, no. Viene por una iglesia ferviente. Y aunque en los últimos días tinieblas cubrirán la tierra, también dice: pero
sobre vosotros será vista mi gloria, sobre vosotros resplandecerá Jehová, y andarán las naciones al resplandor de tu nacimiento. Cuando está hablando y diciendo, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, brillante, gloriosa como el sol? Termina diciendo, imponente como ejércitos en orden. Es la iglesia por la que Cristo viene. Una iglesia tiene que estar ordenada, tiene que ser como un ejército en orden, imponente. Las iglesias celulares son iglesias ordenadas, iglesias donde hay un grupo de líderes. Una iglesia con el corazón correcto debe ser una iglesia apasionada por las almas, no una iglesia que se conforma diciendo somos pocos pero bien locos, somos pocos pero pura calidad. No, si fuera pura calidad no serían pocos, serían muchos. No es cierto de que Dios está pensando en poco. Dios pensó en el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos que pensar en grande y al mismo tiempo tenemos que pensar en pequeño. Es decir, tenemos que pensar en las multitudes, en los miles, 10 miles, millones, billones que hay en el mundo. Y al mismo tiempo tenemos que pensar en cuidarlos, en formarlos, en hacer la gran comisión. Los grupos pequeños sirven para eso, para organizarse, para ser como un ejército ordenado, organizado, en orden. Y cuando nosotros estamos en orden y organizados, entonces somos una iglesia que avanza, que conquista, que es bendecida, que es bendición. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Pero no toda gente, a veces que Dios salva y une al cuerpo de Cristo, a veces quiere estar firme, organizada, ordenada dentro de una iglesia. No siempre la gente quiere tomar una responsabilidad. Y a veces la gente piensa que está mejor y no nos integramos y no tomamos esa responsabilidad. Y el enemigo lo que hace es engañar al pueblo, a algunos, para mantenerlos separados del cuerpo de Cristo, porque él anda como león rugiente alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Y la Biblia dice, al cual resistimos firmes en la fe. Pero lo resistimos mejor cuando estamos unidos, porque la Biblia dice, uno hará correr a 1000 y 2 a 10,000. Los grupos pequeños nos ayudan a estar organizados para velar unos por los otros y cuidar los unos a los otros para que podamos resistir al diablo juntos y no separados. ¿Me está siguiendo? Esto me hace pensar en el ministerio de casas. Algunos piensan que estos grupos pequeños o ministerio en las casas es una invención moderna, pero esto viene desde antes de Jesucristo, durante Jesucristo, después de Jesucristo y actualmente todavía hay grupos pequeños. Doy brevemente estas cuatro representaciones del ministerio en las casas o grupos pequeños o células. Antes de Cristo, el primer relato que tenemos de la presencia de Dios llevada a una casa es la casa de Obed-Edom. ¿La casa de quién? De Obed-Edom. Esto es antes de Cristo. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 11 al 12. Dice el contexto que llevaban el arca, que se habían robado los filisteos, la traían de regreso a Jerusalén, y en el proceso alguien murió por tratar de tomar el arca en sus manos. Así es de que prefirieron dejarla en la casa de alguien más, y en la casa de alguien más se llamaba Obed-Edom. ¿Cómo se llamaba? Y cuando dejaron el arca del pacto, ¿qué es el arca del pacto? Es el arca donde estaba adentro, arriba estaba el propiciatorio y adentro estaban las tablas de Moisés, estaba una muestra del maná del desierto,
y es el arca que estaba también conocida, el arca del pacto, que se ponía en el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar santísimo sino una vez al año y con sangre de expiación por él mismo y por todo el pueblo. En el día de la expiación se presentaba y podía entrar al lugar santísimo. Esa arca del pacto representaba la gloria y la presencia de Dios, representaba el lugar santísimo. Y esa arca había sido robada en medio de las guerras, la habían recuperado, y ahora esa arca no la querían porque pensaban que iba a traer muerte. Así es de que el arca ahora la llevaron a casa de Obed-Edom, y en esa casa se le fue dada noticia a David de que Dios había prosperado a Obed-Edom en 3 meses por causa del arca del pacto que estaba en su casa. Así es de que David dijo, bueno, traigámosla para Jerusalén, para que si está bendiciendo una casa, mejor que bendiga a toda la ciudad y a todo el país. Pero estuvo en una casa y Dios bendijo esa casa. Eso representa en las células. Cuando usted tiene la célula, usted representa que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Allí hay una bendición de parte de Dios. La bendición de Dios. Eso pasó antes de Jesucristo, que en una casa llegó la presencia de Dios, donde llega la palabra de Dios y donde se reúnen los hermanos en una casa, llega el arca, llega la presencia de Dios, llega la bendición de Dios. Eso representa el arca del pacto antes de Jesucristo. Durante el ministerio de Jesucristo, Jesús dio esta indicación en Lucas 10, versos 5 al 9, cuando envió a los 70. Les da órdenes y les dice: en cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante, sanen enfermos y díganle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Durante el tiempo de Jesucristo, Él envió de 2 en 2 a los 70. Antes había enviado a los 12 de 2 en 2. La instrucción era que donde ellos llegaran en esa ciudad, tocaran una puerta, en la puerta que los recibieran, ahí posaran, y la paz que ellos tenían reposaría en los hijos de paz que hubiera en ese lugar. Así es de que durante el ministerio de Jesús también usó que en las casas hubiera también centros de predicación de la palabra. O sea, eso no nos lo inventamos nosotros, lo usó Jesús. Envió 70, 2 en 2, quiere decir que cada ciudad, cuando menos 35 células, las empezaba right away. Y los que abrían la puerta, ahí venía la paz de Dios sobre ese lugar. Se sanaban enfermos y se predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Luego, después de Cristo, cuando Cristo partió y los discípulos tomaron ahora el evangelismo y todo esto, en Hechos 5:42 nos dice que los discípulos seguían el mismo modelo. Todavía los discípulos trabajaban en el templo, pero también en las casas. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. En el templo y por las casas. Quiere decir que por las casas había también centros de predicación donde se estaba predicando a Jesucristo y enseñando a Jesucristo. Evangelismo y discipulado. Es la gran comisión. Lo que la iglesia hizo desde que nació es obedecer la gran comisión. Evangelizar, llevar buenas noticias. ¿Por qué? Porque vale la pena decirle al mundo que Cristo vive y que Él tiene poder y que Él les ama. Vale la pena, es importante que nosotros hagamos la gran comisión. Y este pueblo apasionado, la iglesia primitiva, estaba tan apasionada que no lo hacían un día a la semana.
todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Y yo declaro Impacto de Fe todos los días en el templo y por las casas no cesamos de enseñar y de predicar a Cristo. Hay gente que a veces dicen: ay, pastor, reunión todos los días. Hermanos lindos, amados, chulos, preciosos, maravillosos, ¿será mucho que alguien que trabajó 16 horas le deje una tarde 3 horas al Señor? Hello. Hay gente que dice: no me alcanza el tiempo, pastor. Usted sí, porque usted para eso le pagan. Pero yo trabajo en otra cosa. Ya trabajaste 16 horas. Te levantaste a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, le diste hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y todavía dices: no alcanza mi tiempo, tengo que darle hasta las 10 de la noche. No está bien. Tiene que haber uno que otro día que tú apartes y consagres para tu tiempo de célula. Mira, cuando apartas, escúchame, cuando apartas el domingo para Dios, el primer día de la semana, tú estás descansando como Dios descansó y estás confiando que Dios va a proveer. Cuando apartas el domingo para adorar a Dios y te integras a la familia de Dios, tú le lanzas un mensaje a tus hijos. Tú les dices a tus hijos: ir a la iglesia y alabar a Dios y adorar a Dios y recibir palabra de Dios es importante. Dios es importante. La iglesia es importante. Estar conectado a Dios es importante. Tus hijos van a saber que la iglesia es importante. Cuando tú no apartas el domingo, tú le dices a tus hijos: la iglesia no es importante, Dios no es importante, hay otras cosas más importantes. Cuando tú apartas un día para una célula, para un grupo pequeño, tú le estás lanzando un mensaje a tus hijos y les estás diciendo: no solo alabar a Dios es importante, servir a Dios y hacer la gran comisión, ganar almas, también es importante. Para eso murió Cristo. Estoy agradecido con Cristo y yo tengo que dar de gracia lo que de gracia he recibido. Hijos, esto también es importante. Hay que alabar a Dios, pero hay que también servir a Dios. Hay que predicar el evangelio a toda criatura. Hay que estar agradecido por el perdón de pecado, por la salvación del alma. Hay que estar agradecidos con Dios y hay que bendecir a otros. Hay que consagrarle a Dios los domingos para adorarle, para descansar, para confiar. Pero hay que apartar tiempos entre semanas para organizarnos, para ser como una iglesia imponente, como ejércitos en orden para la batalla. Porque somos los escuadrones del ejército del Dios viviente. Somos el reino de los cielos en la tierra. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos eres tú, soy yo. En nosotros está Cristo. Hay autoridad en ti, hay poder en ti. Lo que puede detener que la sociedad se eche a perder es la iglesia. La iglesia es el último baluarte de los valores. Los homosexuales, la gente que está en contra de los valores, odia a veces la iglesia porque dicen: ellos están en contra de los valores. No, estamos en favor de lo que Dios dice. El matrimonio todavía es importante, la santidad todavía es importante, lo que a Dios le agrada todavía es importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero si la sal se hiciera insípida, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Debemos reflexionar por qué es importante que nosotros estemos conectados a un grupo de crecimiento, de impacto.
¿por qué es importante que usted se conecte a una célula, a un grupo de impacto? Para contestar esa pregunta, yo creo que sería mejor si contesto 3 en lugar de 1. Y creo que antes debería de contestar para los que piensan que no necesito estar conectado a la iglesia o a la célula. No necesito comprometerme si yo tengo mi devocional en mi casa. Entonces la pregunta realmente sería: ¿qué tenemos en privado que no podemos tener en las células ni en la iglesia? ¿Qué usted tiene en privado allí en su casa que usted no puede tener ni en las células ni en la iglesia? Lo que usted puede tener ahí en privado es intimidad, su tiempo devocional, entrar a su cuarto, a su casa, en su cuarto, en secreto. Eso no lo puede tener aquí en la iglesia, eso no lo puede tener en la célula. Es importante que usted se conecte a Dios en lo secreto. Es importante que usted ore, que ayune, que busque a Dios, que no sea alguien que simplemente tiene una religión. Tiene que tener una relación viva con un Dios vivo. Tiene que conocer a Dios. Sus hijos tienen que conocer a Dios. Usted tiene que presentarle a sus hijos a Dios. Sus hijos tienen que verlo, que usted ora, que usted ayuna, que usted ama a Dios. Eso lo tiene en secreto, eso lo tiene en privado, y está bien. Las desventajas, le doy algunas desventajas si usted solamente tiene eso y no tiene la unidad en la iglesia. Número 1, no puede ejercer el poder del acuerdo. Si usted nomás dice: yo tengo relación con Dios en intimidad yo solo, está bien, tiene que hacerlo. Eso es lo primero, eso es muy, pero muy importante. Pero si usted piensa que eso es suficiente, yo le digo, si usted tiene eso y no tiene relación con nadie, no puede ponerse de acuerdo, porque usted dice: soy yo solo. Y la Biblia dice que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, yo os la haré. Así es de que usted no debe de pensar como un miembro aislado. Usted tiene que pensar como cuerpo, como miembro de la iglesia. Y usted tiene que estar integrado a un grupo pequeño. De lo contrario, usted no va a tener un compañero de oración. Y hay gente que no le pide favor a nadie, que no ora por nadie, que a nadie le pide oración. Pero es importante que usted ejerza el poder de la oración en acuerdo. Hay promesa para el que ora en acuerdo. Decirle: comadre, usted cristiana, ore por mí. Decirle al pastor, decirle al líder, decirle a su hermano mayor dentro de la precélula: ora por mí, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. Pongámonos de acuerdo. Mi hijo se fue a las drogas, mi hijo se está perdiendo, mi negocio se está perdiendo. 1 hará huir a 1000, pero 2 a 10,000. Póngase de acuerdo con alguien, intégrese, no esté separado. La otra desventaja del que solamente ora en su casa es que no puede recibir la bendición de los hermanos juntos en armonía. Esa bendición no le corresponde al que está solo. Esa bendición está en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No en otro lado, es donde estamos juntos en armonía. La bendición es para los que se juntan. La bendición es para los que perdonan. La bendición es para los que dicen: no problem, don't worry, don't think, don't even think about it. We will go through, we will win, we will. Guachochi. ¿Me está entendiendo? El que está solo ahí en su casa, sí, está bien, eso es súper importante, pero si usted quiere la bendición y reclamar la promesa, venga los domingos y esté en su célula. Y ahí usted reclama la bendición. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Número 3, otra desventaja para el que solo está en su casa: no tenemos una cobertura espiritual. El que solo está en su casa y dice: no, yo no necesito de nadie. Yo no necesito un líder, un mentor.
Es más, al que me pongan yo soy más machín que ellos. En un ejército ponen gente en autoridad. No importa quién es más machín o quién no, quién sabe más o quién no, hay un orden. Y hay gente que no quiere someterse a un orden, porque él piensa que es más, o que sabe más, o que puede más. Pero eso no tiene que ver con autoridad. La autoridad, dice la Biblia, sométase todo hombre a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí. Romanos 13:1. Ponle atención. La Biblia dice: nadie se crea más que otro. Por algo Dios puso a ese donde está y a ti donde no estás. Por algo. Porque no se trata de solo conocimiento, porque hay gente que sabe mucho, juzga todo y no hace nada. No, pero hermano, no se agüiten, aquí no, en otro lado. En otro lado, sí. Juzga mucho, sabe mucho y no tiene fruto, pero se cree más. Y dice: ese mocoso va a ser mi líder. Pero si no sabe ni cómo se llama, ¿qué me va a enseñar él a mí? Si yo soy Juan Camaney. El orden de autoridad no tiene que ver con conocimiento solamente, tiene que ver con humildad, con conexión, con respeto, con carácter, con honra, con amor. Tiene que haber respeto. Dele una sonrisita al que está a su lado. Entonces, mucha gente, ¿por qué no quiere unirse a una célula? Porque dicen: yo no quiero darle cuentas a nadie. I don't want to be accountable to anybody. I'm better than anyone, so what? ¿Me está siguiendo? Eso es orgullo. Entonces, está bien que usted esté solo, pero la desventaja es que usted no reclama la bendición de los hermanos juntos en armonía y usted no tiene cobertura espiritual. Usted no, porque no se está sometiendo a nadie. Miren, para mí una persona que viene los domingos es fantástico. Y yo digo: Señor, está más cerquitas que allá afuera, qué bueno. Pero si no está unido en una célula, para mí todavía no está consolidado. Todavía está como que se fue y nadie sabe, nadie supo. Y es lo que la gente quiere, que nadie sepa y nadie supo, pero están desprotegidos, no tienen cobertura, son vulnerables. Son vulnerables. Es bueno estar ahí solitos, pero la desventaja es, número 4, que no hay paternidad espiritual. Número 5, carecemos de la responsabilidad que nos brinda el ser parte de la iglesia. Y número 6, ¿a dónde llevamos las almas que reciben a Cristo por medio nuestro si no estamos integrados? Estoy hablando de los que no vienen ni a la iglesia, hermanos, Yo, por si se le quiere meter el chamuco, decir: ya no voy. Más vale solo que mal acompañado. Yo aquí en mi casa, Dios y yo somos los únicos que nos vamos a salvar. Sí, porque hay gente que piensa que todos están mal menos ellos. Claro, no es usted, porque usted sí vino. Sí, pero por si se le quiere meter el chamuquín y diga: no, yo ahí solo, entonces usted ya no va a ganar almas. Y si las gana, ¿dónde los va a llevar? ¡Hello! Y la desventaja, si usted se conforma con tener su tiempo devocional ahí solito, la última desventaja, número 7, es la pregunta: ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos de nuestra fe?
Hello. No, mijo, ¿sabes qué? Tú en tu casa, tú solo vas a ser más machín que todos. No le hagas caso a nadie. Todos están mal. Nomás tú vas a estar bien. Así como yo soy el mero metatero. Les dije tres preguntas para contestar la pregunta ¿por qué debo estar conectado? Número uno, para contestar esa pregunta contestamos tres preguntas. Una, ¿qué tenemos en la casa privada? En privado que no tenemos en la iglesia y en la célula, es la pregunta que acabo de contestar. La otra pregunta sería, ¿qué tengo en la iglesia que no tengo en la casa? Porque a usted le tiene que quedar claro esto. ¿Qué tiene usted en la iglesia que no tiene en la casa? Que no tiene en privado ni en las células. Los domingos lo que tenemos aquí es adoración corporativa. Venimos a alabar a Dios. Hermano, I'm sorry con excuse me a los que llegaron tarde y se perdieron la alabanza o llegaron casi al último. Los quiero mucho y por amor les digo. Llegue temprano. Respete, honre la adoración a Dios. No son cantos alocados. No es cantar por cantar. Dios habita en medio de la alabanza. Llegue 5 o 10 minutos antes. Enséñeles a sus hijos que la adoración es importante. Escuche, porque si usted nunca aprende a adorar a Dios, sus hijos no aprenden a adorar a Dios, va a ser difícil que sientan la presencia de Dios y tengan relación e intimidad con Dios. Usted tiene que aprender a adorar a Dios, no solo cantar, adorar. En la iglesia, los domingos, adoramos a Dios. Y Dios honra a los que le honran. No hay nada más bello delante de Dios que un corazón que llora de pura gratitud en la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo le pido a Dios una iglesia que sepa adorar a Dios, que ama a Dios, que llora en la presencia de Dios, que canta a Dios, que se entrega a Dios, que se sacrifica delante de Dios, que le da la gloria a Dios. Lleguemos y adoremos a Dios. Eso hay en la iglesia. Otra cosa que hay en la iglesia y no hay en las células ni en lo privado allá solos, es que hay descanso y adoración en el día del Señor. Hay visión de cuerpo, hay la impartición de los 5 oficios del ministerio y hay oportunidades específicas de ministerio para cada uno de nosotros, que con los niños, que con los sugieres. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay tiempo de sentarse a escuchar, pero hay tiempo de servir. El que sirve conforme a sus dones hace que la iglesia sea mejor. El que sabe, le gustan los niños, el que le gusta el audio, el que le gusta cualquier ministerio, hace que la iglesia sea mejor. La tercera y última pregunta: ¿qué hay en las células que no hay en la iglesia ni en privado? Lo que hay es, número 1, koinonía, comunión íntima con los hermanos. Koinonía es una palabra griega que significa comunión, pero no cualquier comunión, comunión íntima. Hermanos, aquí nos saludamos, nos abrazamos y todo está bien, pero en la célula nos conocemos de nombre. En la célula yo digo Juanito, Panchito, Ruperto, Pancracio, Filomeno. Todos los nombres procuro aprendérmelos. Todos. Y de aquí no me los sé todos. Pero en la célula, ahí sí. Faltó fulano, faltó mengano, faltó Pancracio. ¿Me está siguiendo? Comunión íntima. Eso no lo va a tener allá en su casa, en privado. Eso no lo va a tener aquí el domingo. Usted necesita un grupo pequeño para koinonía, para que lo extrañen, para que oren por usted. Número 2, algo que usted va a tener en las células es protección como miembro de la familia de Dios.
usted va a poder compartir su carga y vamos a saber por lo que está pasando. Y vamos a decir, ese cáncer sale en el nombre de Jesús. Ese problema matrimonial sale en el nombre de Jesús. Entonces usted va a tener protección. Número 3, usted va a tener enfoque en la gran comisión. Bueno, primero, antes, accountability. Es que esa palabra es difícil de traducir, pero esa se traduce como responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Accountability, responsabilidad. Hermanos, la gente no quiere un grupo pequeño porque no quieren ser responsables, no quieren ser transparentes y no le quieren rendir cuentas a nadie. Quieren ir a la iglesia como tipo, híjole, lo digo, tipo tradición. Como que yo ya fui, ya cumplí. ¿Hello? Dios, ya. Ahora sí, esta semana déjame suelto el chongo. Pero como en la célula es un grupo pequeño, le van a preguntar y le van a decir, ¿estás orando por alguien? ¿Estás echando ganas? ¿Estás haciendo tu devocional? Entonces hay gente que dice, no me pregunten nada. Yo voy contra todo espíritu de rebelión en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orgullo en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de división en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de religiosidad en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de separación en el nombre de Cristo Jesús. El diablo quiere hurtar, matar y destruir, y yo declaro que no te pierdes, no te vas a perder tú, no se va a perder tu familia. En lugar de perderte vas a ganar a otros en el nombre de Cristo Jesús. En lugar de caer te vas a levantar. Yo declaro que no estás solo, no estás sola, estás con tu familia, estás en tu casa, estás en tu iglesia, estás en tu célula. Tu familia sale adelante, tu negocio sale adelante. El diablo no te divide, el diablo no te roba, no te mata, no te destruye. Sales adelante en el nombre de Cristo Jesús. Escúchame bien. En una célula tú tienes enfoque en la gran comisión, porque las células son para la gran. Escúchame bien, iglesia, te lo digo con amor, respeto, pero con firmeza, como padre espiritual, por la responsabilidad que Dios me confió. Te lo tengo que decir. En esta iglesia, el que está conectado a una célula, precélula, mentoría, la visión de la casa, está conectado a una estrategia de gran comisión. El que no se quiere conectar no está conectado a un ejército ordenado para trabajar juntos. Todavía no se conecta. Si tú todavía no te has conectado, deberías conectarte y ser parte del trabajo de la gran comisión. No esperes a que las almas se salven solas. Tú tienes que hacer algo, tienes que organizarte, tienes que decir: aquí estoy, pastor, cuente conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo crezco? ¿Cómo gano alma? ¿Cómo evangelizo? ¿Cómo disipulo? Las almas necesitan un ejército, obreros de la cosecha final. Entonces, ¿qué tengo yo en las células? Tengo un enfoque en la gran comisión. Aquí los domingos sí predicamos, pero predicamos temas de todos. Pero las células es evangelismo y discipulado, evangelismo y discipulado, evangelismo y discipulado, evangelismo y discipulado, evangelismo y discipulado. Si a ti no te gusta eso, debería de gustarte. Deberías despertar y decir: yo tengo que ser parte de eso. Necesitas enfoque en el evangelismo. Número 5, unidad en la gran comisión.
Número 6, entrenamiento. Ahí se te va a entrenar en la Gran Comisión. Número 7, respaldo en la Gran Comisión. No estás solo, te vamos a ayudar. Y número 8, avivamiento por la Gran Comisión. No es lo mismo una persona que está orando por las almas, está luchando y predicando el evangelio. No es lo mismo una persona que ama a Dios y quiere que las almas sean salvas, a una persona que es egoísta y solamente está viendo sus problemas, su necesidad, y que dice: yo no tengo tiempo para los demás, porque yo solamente tengo tiempo para mi trabajo y mi familia, pero para nada más. Es diferente. Hay avivamiento en la persona que dice: yo amo lo que Dios ama, yo amo las almas. ¿Terminamos? Y usted dice: pastor, ¿será que usted trajo este mensaje solamente para hablarme de conectarme? ¿Y qué de mí? De mi necesidad, de la persona que yo invité y de su necesidad. Quiero terminar hablándote de una de las células en la casa de Cornelio. Dios le habla a Pedro, le dice: ve a casa de Cornelio y háblales y anúnciales el evangelio, porque para los gentiles también hay salvación. Y tuvo una visión y vio que comía de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el Señor le dice: mata y come. Y él dice: no, jamás he comido cosa inmunda. Pero Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Hoy yo te digo que, como en las células, también aquí los domingos, Dios te trajo, puso en ti el querer como el hacer, porque aquí hay salvación. Dios ha enviado salvación, liberación, restauración. Escúchame, Dios me dijo: ve contra todo espíritu de orfandad. Diles que no están solos, que no se sientan solos, que no se separen, que no se aíslen, que se integren en una célula, que se integren en la iglesia, que sean parte, que se conecten. Hermano, persona que nos visita por primera o segunda vez, no estás solo. Dios te ama. Has llegado a casa. Has llegado a casa. Dios tiene más que darte que tú que pedirle. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Yo declaro una integración aún mayor en todos nosotros. Declaro que los que no se habían unido se unen, se integran. Renunciamos a la división, al celo, al pleito, a la contienda, al orgullo, a la altivez, a la división. Nos unimos, nos fortalecemos y echamos correr. Uno hace correr a 1000 y 2 a 10,000. Hoy la salvación ha llegado a ti. Aquí está el Señor. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Dios te ama, quiere sanarte y salvarte. Todo el mundo póngase de pie. Cierre sus ojos. Todo ojo se cierra, toda cabeza se inclina, todos los ojos cerrados. Cierre sus ojos. Yo quiero invitar a recibir a Cristo, aquellos que no le han recibido como su Señor y Salvador. Si tú no le has recibido, levanta tu mano derecha. Ahí donde estás, allá atrás, en medio, atrás, levanta tu mano si quieres recibir a Cristo y dices: yo quiero recibir a Cristo. Dios te bendiga. Levanta tu mano allá donde estás, en alto, que pueda verte. Dios le bendiga. Dios le bendiga por acá. Dios le bendiga. Del otro lado, levanta tu mano allá atrás. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Levante su mano en alto. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sus manos bien en alto, levantadas.
Repita conmigo toda la iglesia esta oración, especialmente usted que levantó su mano. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, sáname, restáurame, avívame y límpiame, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo confieso que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos. Lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca y declaro que por tu gracia soy perdonado y soy salvo. Amén, Señor. Amén.